Pues sí, este tema me ha fascinado. Yo estoy feliz estudiando a Saturno y Neptuno porque me he dado cuenta que los ciclos de Saturno y Neptuno ordenan la historia de una manera excepcional y lo ordenan de una manera holográfica, en donde la misma estructura que sirve para mirar 10.000 años es la que sirve para ver 50 años o 36 años. ¿Sí? Y hay ciclos que se van repitiendo cada vez más grandes, ¿no? Yo digo que es como el epicentro de un temblor, ¿no? Cada una de estas conjunciones entre Saturno y Neptuno, que cuando se unen o se alinean, pasan cosas inclusive 100 años después y 100 años antes. O sea, tal es el poder de una conjunción que se da cada tanto tiempo. Entonces ahorita vamos a mirar, vamos a hacer un repaso de qué significa Saturno, qué significa Neptuno para los que acaban de entrar. Y vamos a mostrar cómo hay una línea de tiempo y cómo se conecta ese primer momento en el que hay una conjunción de Saturno y Neptuno en Aries, por allá en la época de 1700, y cómo solo hasta ahorita, el 2026, vamos a tener otra. Y cómo vamos a tener la siguiente en el 2500. O sea, ya esa está, pero pasó, o sea, ya no nos tocó. Ya en el 2500, ¿no? ¿Habrá o no habrá mundo? ¿Quién sabe? ¿No? ¿En qué estaremos para el 2500? O sea, que es ahora o si no era ahora, era en el 1700. O sea, así de especial es esta conjunción. No es algo que se repita, que diga uno es estos ciclos menores, ¿no? Que todo el tiempo están sucediendo, sino esto ya va a marcar épocas, unas grandes épocas. Entonces, vamos a mirar, les voy a compartir pantalla y vamos a mirar la línea de tiempo primero. Y antes de eso vamos a explicar para los nuevos qué es Saturno y qué es Neptuno. Esta charla hace parte de una serie de charlas de un curso que he venido dando sobre la conjunción de Saturno y Neptuno. Ya hicimos 5 sesiones hablando de toda la historia y de toda la estructura, como inclusive desde el año 400, los 400 millones puede uno empezar a ver cómo el ser humano poco a poco fue haciéndose el ser humano que somos nosotros, ¿no? Y que estamos inventando esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahorita ya nos vamos a concentrar en la última etapa, que es en donde vamos a ver cómo cuando aparece Newton y Leibniz y toda una serie de personajes alrededor del 1700, empieza a surgir lo que llamamos el racionalismo. Y ahí empieza a surgir la supremacía de la ciencia, ¿no? Donde si algo nosotros decimos que es verdad, tiene que ser avalado por un científico. Si no decimos esto es avalado por un científico, entonces no es verdad, ¿no? O le falta todavía para ser verdad, ¿no? Es una época muy clara que es muy diferente a todas las que había atrás. Atrás no había siempre atrás había una divinidad, algo que era sagrado, que era más grande que la razón humana. Aquí la razón humana se volvió todo y se volvió el mismo Dios. Empezó a haber una mezcla entre lo divino y lo matemático. Entonces, ¿qué es lo divino? ¿Qué es lo matemático? ¿No? En astrología lo matemático es Saturno y lo divino es Neptuno. Por eso esa mezcla es perfecta para explicar, para mostrar de lo que se trata esta nueva conjunción que vamos a tener. Saturno es este planeta que se ve aquí arriba, que es una cruz, ¿no? Está formado por una cruz y en la parte agarrada a la línea vertical hay como una coma, ¿no? En otras partes se dibuja como una S. Pero la idea es resaltar esa línea vertical que habla de la determinación.
Todas las cosas según Saturno están determinadas precisamente por un mecanismo que es eterno. ¿Eh? Y por el otro lado está Neptuno. Neptuno es la contraparte, Neptuno es el infinito, Neptuno es todas las normas son verdaderas, no hay una más verdadera que las otras, ¿no? Que ese es el planteamiento de Saturno. Para Saturno solo hay una verdad, la verdad. En cambio, para Neptuno ya es la multiplicidad y la interacción entre universos y mundos cuánticos e imaginarios y, ¿no? Es el todos, ¿no? El otros de la astrología. Entonces, que se junten en algún momento Saturno y Neptuno en un signo quiere decir que genera una oportunidad para que las normas y las leyes encuentren su verdadero sentido, ¿no? Un sentido transpersonal, un sentido que conecte con ese amor incondicional que representa este símbolo de Neptuno como gran receptor de energía, ¿no? Como ese caos inicial del universo con el que comienzan todas las cosmogonías, ¿no? Con un caos o con un mar de potenciales, ¿no? Un vacío lleno de potenciales, como dirían, ¿no? En la física cuántica. No existe el vacío. Siempre hay probabilidades dentro del vacío. Eso es Neptuno. Totalmente diferente a Capricornio, que era la física clásica, que decía una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Neptuno va a decir todo puede ser parte de lo mismo, ¿no? De una manera holográfica. Entonces Saturno como planeta es afín al signo de Capricornio. Y el signo de Capricornio es afín al elemento tierra. Va a representar todo lo que es tangible. Mientras que Neptuno va a representar todo lo que es intangible. Entonces se van a unir estos dos en el signo de Aries. ¿Qué es el signo de Aries? El signo de Aries es el primer signo de todo el recorrido del héroe a través del zodiaco, ¿no? El paso número uno. Luego, el paso número uno es el paso del despertar, porque viene después de Piscis, que es el momento del sueño, ¿no? El momento de lo inconsciente. Uno despierta en Aries. Luego, este es un momento para definir la espiritualidad y el sentido de este despertar, de un nuevo despertar a nivel colectivo y obviamente también a nivel personal. Si lo ilustramos para entenderlo mejor, Saturno es este arquetipo que nos dice cómo defino las cosas como si estuvieran talladas en piedra. Es el arquetipo que dice cuál es esa mirada principal. Por eso esta torre solo tiene una ventana. Mira en un sentido. Y es como un ferrocarril también, ¿no? Porque es el poder seguir una normativa, cueste lo que cueste, siempre hacia adelante. Aquí se lo muestra con una vara retén, que dice que Capricornio es la función que dice pasas o no pasas. El personaje que representa esta torre, que sería el mismo Saturno, se lo representa con un bastón, ¿no? Una vara de poder, una vara mágica que conecta la tierra con el cielo. En la religión antiguamente este era la vara de la alianza, ¿no? La alianza entre el cielo y la tierra. Todos hacemos una alianza entre nuestra parte superior y nuestra parte de base. Entonces, ese es Saturno el que define ciclos, el que dice, por eso Saturno es el mismo Cronos de los griegos, dios del tiempo. Entonces, aquí incorporamos la definición del tiempo y se la unimos al infinito, que es Neptuno. Neptuno por eso la represento como una alfombra mágica, donde el símbolo de la alfombra nos dice que algo que debería estar en el piso, como una alfombra, en este caso vuela, ¿no? Entonces, esa es otra forma de relacionar lo que está abajo con lo que está arriba, pero de una manera que no se puede explicar de una manera racional.
Entonces, mientras uno define las reglas de la racionalidad, el otro dice todo es posible. Se unen en Aries, entonces se inicia un ciclo. Y ese ciclo, al combinar las energías de Saturno y Neptuno, va a potenciar esa conexión con las raíces, con los antepasados, con lo que nos da seguridad, lo que obedecemos inconscientemente. Por eso este estudio histórico es fundamental para entender la relación de Saturno con Neptuno, porque finalmente Saturno va a ser el que va a definir cuáles son esos sueños que se van a hacer realidad. En muchos planos, en muchos países, de muchas maneras, pero inician etapas. Entonces, la conjunción que ocurrió en 1703, un 27 de marzo, fue una conjunción bien especial porque estaba acompañada por el Sol, por Venus y por Júpiter, todos en Aries, ¿no? Creatividad al máximo. Y estaba en cuadratura con este Urano en el signo de Cáncer. ¿Y eso qué hace una cuadratura en el signo de Cáncer con toda esta energía? Si vemos por colores, la energía del rojo es una energía extrovertida, mientras que la del color negro es introvertida. Entonces, hay una combinación de una revolución interna con un potencial para crear nuevas cosas. Pues ya vamos a ver que Newton es un ejemplo perfecto del cambio de era, porque Newton va a ser las veces del Cristo de la religión, va a ser el personaje extraordinario que se metió en todos los campos y no modificó y creó, se inventó la física casi como la conocemos y toda una cantidad de campos, ¿no? Entonces, aquí no lo vamos a ver desde el punto de vista individual de cada personaje, sino de un momento que ocurre que es compartido por una serie de personas. Igual que nosotros todos vamos a compartir este momento de la conjunción, en ese momento hubo una serie de personajes que ahorita vamos a ver que compartieron ese momento de despertar. Entonces vamos a ver bien, bien qué es ese despertar para poder entender cómo podría ser nuestro despertar. Entonces, he estado trabajando en el programa AutoCAD, que es el programa de arquitectura donde uno puede cambiar de escalas y puede, ¿no?, irse al detallito y después puede ir a mirar el panorama grande. Aquí hay un fragmento del estudio que ya les había mostrado a los que están en el curso, que pues va muchísimo más atrás hasta los egipcios y más allá. Aquí estamos viendo cuatro momentos claves en donde hay conjunciones de Saturno y de Neptuno en Aries. Esta que decimos de Newton, la de 1703. La otra es la que vamos a vivir nosotros entre este julio, un primer ensayo, un tráiler, ¿no?, de la conjunción la vamos a tener ahorita dentro de muy poco. Y la definitiva es el 20 de febrero del otro año, del 2026. Y como referencia, pues vamos a tener a un lado la conjunción en Aries de 1380, ¿no? Una conjunción que es interesante porque es la que va a originar todo lo que viene después, ¿no? Y cómo eso va a llevar a la siguiente conjunción que va a ser en el 2528. O sea, eso es un futuro lejanísimo, ¿no? Entonces, somos excepcionalmente afortunados, diría yo, de poder vivir en un momento de esta integración, ¿no? Un momento clave en la historia donde vamos a pasar de una racionalidad a una virtualidad. ¿Qué es vivir en un mundo virtual? Todavía no sabemos, todavía nos lo están proponiendo, pero no tenemos ni idea.
¿no? Que es vivir en un universo donde hay computadores cuánticos, donde hay gente viviendo en Marte, ¿no? Entonces, vamos a un universo completamente diferente a todos los que se han vivido atrás en la historia. Ese momento, para poner un marco amplio de 1380, es un momento de extrema crisis en la religión católica. Se dice que en ese momento había hasta tres papas al mismo tiempo, cada uno con su sede y con sus seguidores. Y después de eso es que aparece ese descubrimiento de América y casi que al mismo tiempo va a aparecer la Inquisición, ¿no? Y la Inquisición es, nos vamos a defender los de la iglesia porque esto no se puede acabar. Y entonces, en ese medio, ¿no? Ya finalizando el reinado de estos inquisidores, aparecen Newton y una serie de personajes, ¿no? Que van a revolucionar la ciencia y que van a hacer que surja esta nueva esfera que va a ser la esfera de la racionalidad. ¿Sí? Acerquémonos un poco más. Aquí se ve el periodo de 1380, el descubrimiento de América, Newton y cómo toda esta inquisición lleva a un rompimiento que está representado, ahorita veámoslo acá. Aquí está la conjunción de 1703 y al otro lado, donde estamos nosotros. Este gráfico es interesante para ver todo lo que hay entre las dos conjunciones. ¿Sí? Entonces, cada uno de estos puntos rojos que está aquí en la mitad es una conjunción de Saturno y Neptuno, pero ya no en Aries. Y lo más curioso de todo es que no se sigue una secuencia lineal de signos entre una conjunción en Aries y la otra conjunción en Aries. Si nosotros vemos aquí la secuencia es extraña porque antes de Aries viene Capricornio y antes de Capricornio viene Libra y después viene Leo y después Tauro y después Acuario y después Sagitario y después Virgo, pues Cáncer y otra vez Aries. Entonces, acá no hay una secuencia uniforme donde uno iría, ¿no? De Aries a Tauro, a Géminis, Cáncer, ¿no? Signo por signo, o siempre hacia adelante, sino acá hay una dinámica en la que cambia de periodo a periodo de una manera muy drástica. Lo interesante del estudio es que vamos viendo qué eventos hay en cada uno de los periodos que tienen estos signos y coincide muy bien. Bueno, qué curioso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Colombia se funda exactamente en una de esas conjunciones de Saturno y Neptuno cuando estaba en Sagitario, ¿no? Es una promesa de encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre lo que es real y lo que es el mundo del sueño, ¿no? Como promesa. Claro, aquí viene el resto de la historia, porque en la historia veníamos de un estado en el que el esclavismo era parte de la forma como se mantenían las colonias. Luego había por lo menos un 50% de personas que le convenía el esclavismo y otros 50 que no. Y eso es lo que genera esa necesidad de crear partidos, ¿no? Un poquito después de la Revolución Francesa aparece empiezan a aparecer los partidos. Lo curioso es que esos dos partidos en Colombia, el liberal y el conservador, terminan haciendo un frente nacional justamente cuando hay una conjunción de Saturno y Neptuno en el signo de Libra. Y ya sabemos que Libra tiene que ver con los equilibrios, con los balances, entonces es perfecto. ¿Sí? Claro, aquí no nos vamos a extender en todo lo que sucedió entre un momento y el otro. Yo quiero que nos concentremos un poco más en la de 1703.
Aquí en esta otra imagen tengo lo que es la guerra. Esto me parece increíble, ¿no? El momento de la Primera Guerra Mundial y el momento de la Segunda que están aquí, ¿no? Es alrededor de la conjunción que se dio en Leo. Pues es muy interesante porque Leo es el signo del dominio y Plutón es la intensidad, ¿no? Y en ese momento se descubre Plutón, en la mitad entre la Primera Guerra y la Segunda, ¿no? Cuando se está haciendo toda esta revolución de la energía nuclear y de la física cuántica, ¿no? Entonces, eso da lugar a los computadores. Si no hubiera habido estas guerras, no habría habido los computadores. Toda esa tecnología que finalmente, justo en la conjunción del 89 se derrumba el muro de Berlín, pero se crea el Macintosh, los computadores Macintosh como computador personal. Y eso es lo que ya genera la última esfera, que es donde estamos nosotros, esta pequeñita aquí, que era una época de Capricornio, ¿no? Desde el 89 hasta el 2026 vamos a estar técnicamente en una época de Capricornio. A partir del 2026 iniciamos una etapa ariana, es decir, igual que todas las teorías de Newton enfrentaron o vivieron ese momento ariano de despertar, de inicio. Por eso es interesante ver qué pasó en este 1703 y de qué se trata esa combinación para poder entender qué podría pasar ya traducido con toda esta evolución. Algo que también me parece significativo es que si uno ve el punto medio entre estos dos puntos, es precisamente esta conjunción que se dio en el signo de Acuario, Saturno y Neptuno en el signo de Acuario, ¿no? Allí empieza a haber ferrocarriles en Panamá, ¿no? El ferrocarril se inventa por acá en algún lugar y eso también empieza a hablar mucho de Saturno, ¿no? Saturno es el ferrocarril. Y las ideologías como el conservatismo, el liberalismo son parte de Neptuno, ¿no? Un Neptuno más de Sagitario, claro, como es el de la fundación, más de ideologías, no tanto de espiritualidad, ¿no? Aquí se vuelve la ideología una espiritualidad. En ese momento se descubre Neptuno, curiosamente, ¿no? Al empezar o sea, muy cerca de la conjunción de Saturno y Neptuno, en el signo de Acuario, se descubre Neptuno como planeta. Entonces, eso cambia la mentalidad de la humanidad de ahí para adelante. Ya había tenido un remesón cuando aparece Urano, ¿no? Urano aparece en el ciclo Virgo, que tiene sentido porque Virgo es. ¿Quiénes son Virgo? Los que no son Leo, ¿no? Leo son los reyes. Luego, tiene sentido que cuando aparece Urano en el signo de Virgo hay una revolución donde se cambia el orden de los poderes. Ahí, curiosamente, nace Simón Bolívar, ¿no? El mayor de los revolucionarios para nosotros, que es Urano es el preámbulo o el sismo que hace que ese epicentro genere la Revolución Francesa. La Revolución Francesa da posibilidad a que tengamos la independencia de todas las colonias. Y luego viene ese masculino femenino expresado en dos tendencias políticas que lo que cuentan algunos historiadores es que al cabo de los años y después de todas estas guerras y de todas estas cosas, las personas olvidaron cuál era la raíz o el significado de lo que era ser conservador y ser liberal, ¿no? En principio el conservador era el que conservaba tanto la esclavitud como a la iglesia como rectora de todo, mientras que el liberalismo era lo contrario. Después se volvió una cuestión familiar.
como nosotros somos, ¿no? La Carta de Colombia muestra que nosotros somos cáncer, pues cáncer tiene una forma de ser que es muy emocional y muy de familia. Entonces nosotros este liberalismo y este conservadurismo lo perpetuamos por lealtad familiar más que por ideología. Y ahorita estamos en un momento donde inconscientemente estamos retornando a esa separación, a esa lucha tan violenta entre dos facetas del mismo país. Luego, igual que en ese momento, sería ideal que ahorita pudiéramos hacer no tanto un frente nacional, pero sí un acuerdo definitivo donde deberíamos ir por el beneficio del país, ¿no? Debería ser lo primero que cuenta más que los partidos y las conveniencias personales. Claro, una utopía, pero este me parece que es un bonito momento para utopías, para lanzarnos a crear algo nuevo que todavía no sabemos qué es. Eso también es interesante, ¿no? Está esa incertidumbre que no vemos quién podría ser, pero surgen, ¿no? No sabemos de dónde esas personas. Entonces, pues esa es la expectativa que de alguna manera genera esta nueva constitución que vamos a tener. Veamos de qué trata la conjunción de 1703. Entonces ya vimos, ¿no? Que es la combinación de Júpiter, Venus, Neptuno, Saturno y el Sol en Aries, con una luna en el último grado de Cáncer, a punto de entrar en Leo, que son los dos signos de la creatividad, ¿no? Cáncer, el signo de la maternidad, y Leo, el signo del dar a luz. Entonces, es una luna creativa. Nosotros vamos a centrarnos en un personaje que cuando lo encontré me encantó. Ya vamos a ver exactamente por qué. Es este personaje Leibniz, ¿no? Que, que en este momento tiene 57 años. Aquí no estamos mirando ni su fecha de nacimiento, ni, ¿no? Es un momento en la historia y vamos a ver quiénes están participando de este momento. Entonces, Leibniz, pues, es filósofo, matemático, diplomático, también es Rosacruz, porque en ese momento él, ¿no? Y todos estos científicos, Newton también era alquimista y pertenecía a su logia. Todos tenían que pertenecer a una logia para poder entender y tener acceso a todas las bibliotecas que tenían los que tenían el poder, ¿no? Que estaban relacionados con la religión. Y pues fue científico, otro de los representantes de la ciencia, creó el cálculo infinitesimal al mismo tiempo que Newton. Finalmente hubo una disputa grandísima por quién se había inventado ese tipo de cálculo. Al final se determinó que ambos habían sido co-creadores, pero en su momento hubo una cantidad de gente que dijo que Newton había escrito esa misma teoría mucho tiempo antes y no la había publicado, pero que Leibniz se le había robado la idea a Newton. Y él creció con esa molestia de que no le habían valido el trabajo que honestamente había hecho, ¿no? Y finalmente gana Newton porque Newton, pues, era inglés y estaba a cargo de la London, bueno, Society de no sé qué. Y entonces, pues, quedó, ¿no? Leibniz con ese dolor. Ya vamos a ver cómo eso lo podemos ver en astrología. Entonces, ¿quién estaba dando forma a este tiempo? Un poco antes de estas fechas estaba Descartes, ¿no? Descartes inicia con la idea de un racionalismo donde había una relación entre el cuerpo, Dios y la mente, donde la mente iba a salvar al cuerpo de todos sus males y lo hacía a través de Dios, ¿no? Todavía había una mezcla entre lo divino
y lo matemático, lo racional. Descartes va a ser el que va a hablar de estos cuatro cuadrantes de las, ¿no? De la, de la mentalidad cartesiana, se llama, que es la de los cuatro cuadrantes, ¿no? Entonces, esto da un inicio, a grandes rasgos, de un momento que después viene a ser enfatizado o caracterizado por otros personajes, en este caso como este personaje que se llama John Locke. En ese momento tiene 71 años y hace parte de una corriente que se llama el empirismo. El empirismo quiere decir que eran personas que querían basar todas sus reflexiones y todas sus creencias en lo que se podía comprobar empíricamente, ¿no? Entonces, el empirismo está muy de la mano del barroco, ¿no? De que todas las cosas debían poderse ver y lo único que existe es lo que se ve y hay que, pues, mostrar esto en todo su esplendor, ¿no? Por el otro lado, hay otro personaje que es muy importante en este momento, que es Spinoza, ¿no? Spinoza es judío, trae todo ese bagaje de la cábala, inclusive y del judaísmo, y en algún momento se deslinda del judaísmo y casi que lo echan, ¿no? Y lo echan y lo ven como un ser, como un hereje, en la medida en que Spinoza empieza a hablar de que Dios no tiene cuerpo, no es el Dios de barba sentado en una nube, sino que es un principio que está en todas partes y que si está en todas partes es bueno por naturaleza, porque es unidad, ¿no? Entonces, esta forma de ver el universo como totalmente inteligente es en la que muchos años después, o con la que muchos años después, un Einstein, cuando le preguntan si cree en Dios, él dice, pues, si creo en un Dios, creo en el Dios de Spinoza, ¿no? Y el Dios de Spinoza es este Dios que está en todas partes y que no tiene una voluntad porque ya es absolutamente perfecto, ¿no? Eso va en contra muchas veces de otras posiciones donde, ¿no? Dios es el que hace todo. Entonces, esta revolución, pues, viene apoyada también por todos los estudios de Newton. También Newton habla de la fuerza de Dios y ellos, aquí hay que tener presente que estaba vigente la Inquisición. Entonces todos tenían ese contacto con la religión todavía muy latente, están en un punto de cambio. Y en ese mismo, para esa misma conjunción está un Bach, ¿no? Está viviendo un Bach de 18 años, apenas comenzando su carrera, ¿no? Entonces, es una música extraordinaria. O sea, cuando uno escucha la música de Bach comparada con otros músicos, se da uno cuenta de una estructura y de una revolución en la forma de entender lo que son las secuencias. Es física, ¿no? Pero del lado neptuniano, ¿no? Entonces, un Newton va a ser puro Saturno, un Bach va a ser puro Neptuno o una combinación de Neptuno y Saturno. Lo mismo Newton es una combinación de Saturno y Neptuno, porque está hablando del infinito, de normas que son universales, pero que al mismo tiempo son precisas. Y está marcando un cambio entre épocas, ¿no? Una época donde la religión es la que manda y claro, no, la religión no es la que manda son los que dirigen la religión, ¿no? Entonces, esa es la revolución, ¿no? De esto, así como una revolución francesa, en otro momento acá hay una revolución intelectual, en donde lo que es lógico y debe estar por encima de de los mitos que llaman ellos y de todas las fantasías. Entonces ahí cambia nuestra historia y ahí empieza
¿no? Empezamos a vivir en el reinado de la ciencia. La única verdad es lo que se comprueba científicamente porque está demostrado empíricamente, ¿sí? Si no se puede demostrar empíricamente, entonces no es real. Así haya cualquier mitología, cualquier creencia, cualquier lo que sea, ¿sí? Entonces, ese es el momento de cambio que además me pareció bien curioso que encontrar que un Barbarroja, que es un pirata, en ese momento también tiene 18 años, para la misma conjunción. Y es que la piratería es un símbolo muy bonito para esta conjunción de Neptuno y Saturno en Aries, ¿no? Donde Neptuno es el mar, Aries es la guerra o es el imponerse y Saturno es la autoridad, ¿no? Es la autoridad de los guerreros del mar. Entonces, así como Bach es un excelente representante de la unión de Saturno con Neptuno en cuanto une la métrica de la notación con la intuición y la imaginación, ¿no? Y la sensibilidad, como esa misma combinación, utilizarla un pirata y decir, esta energía me parece magnífica también. Entonces no quiere decir que la energía o la combinación de Saturno y Neptuno signifique Bach o signifique Barbarroja, sino que significa un potencial de integrar lo que es infinito con lo que es real. Entonces esta es la carta de Leibniz. Miremosla en detalle para ver de cómo se mira una carta de un personaje como estos. Entonces, lo primero que vemos es que es un sol en el signo de Cáncer. Ya con eso vemos que es una persona que es introvertida, que le gusta controlar su entorno y que además de eso tiene a Júpiter al lado, ¿no? Y Júpiter es el planeta más grande de todo el sistema solar. Luego, siempre que aparece Júpiter, expande. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Pues va a hacer que el Sol, que tiene como propósito ver el mundo interior, lo haga en grande. ¿Sí? Y está en la casa 7 que es una casa de compartir. Luego, el poder compartir este hogar inmenso con otros es su propósito vital. ¿Qué complementa? Ah, bueno, ese propósito vital ya cuando nosotros vemos lo que llamamos los dodecanatos, en este gráfico no se ve tan claro, pero ya hemos hablado varias veces de los dodecanatos. Los dodecanatos son matices del signo zodiacal. Cada signo zodiacal, perdón, cada signo zodiacal tiene un matiz. En este caso, el matiz que tiene el Sol de Leibniz está en el signo de Libra, reforzando el tema de la casa, ¿no? El ver a otros, el ver cuál es ese universo contenido que relaciona a todas las personas, ¿no? A unas personas con otras. Tiene el ascendente en Sagitario y además en el dodecanato de Leo. Eso da muchísima energía y esa energía va a estar canalizada siempre por el regente del signo, que en este caso es Júpiter. Júpiter y el signo de Sagitario son de la misma familia, ¿no? Entonces, decimos que si el ascendente es cómo se le presenta el destino a una persona, para Leibniz, ese destino se le presenta de tal manera que la llave la tiene él mismo cuando busca dentro de sí esta contención. Entonces, pues esto favorece muchísimo el poder dar respuesta al destino de una manera propia e introvertida. Vamos a ver qué otras características tiene. Este Júpiter, aunque también está en el signo de Cáncer, donde prospera y genera mucha fertilidad, de todos los decanatos, de todos los matices de Cáncer, está en el matiz capricorniano.
Y eso es importante porque el matiz capricorniano es el que lo hace físico, el que le da la parte empírica de poder demostrar cómo es que son las cosas y hacer experimentos avaladores. Entonces, es una combinación acá de un Sol en Libra con un Júpiter en Capricornio, dentro del signo de Cáncer. Dos signos cardinales, dos signos de liderazgo. Un liderazgo mental, Libra, y un liderazgo físico, Capricornio. Y por el otro lado, tenemos una luna en Acuario, ¿no? Un revolucionario, una necesidad de ver las cosas de una manera diferente, una necesidad de actualizar el pensamiento capricorniano, que es la forma de pensar tradicional. Entonces, no solo es una persona que busca la seguridad como su propósito vital, sino que inconscientemente lo que busca es algo diferente a lo que tiene todo el mundo. Ya vemos que la luna es regente, se dice, del signo de Cáncer, es decir, son afines. El significado lunar de ciclicidad y el signo de Cáncer de contención, ¿no? De circularidad también son, son compatibles. Entonces esta carta empieza a reunir tanto el destino como el inconsciente en este potencial para definir un entorno, ¿no? Y poder crear una familia de elementos. ¿Sí? Además de eso, no solo tiene la luna en el signo de Acuario, sino además de todos los matices, este lo va a tener en el matiz Virgo, que es un matiz de metodología. Entonces, cuando se juntan los dos, hablamos de una metodología de actualización, una metodología innovadora, ¿no? Y como es la luna, decimos que es una necesidad de que haya una metodología innovadora. Además está en su casa 2, que es la casa de los recursos, o sea, él puede vivir de esta necesidad, pero para desarrollarla va a necesitar contener muy bien la información y ver exactamente qué es verdad y qué no es, ¿no? Que esa es la propiedad del signo de Cáncer y también el de Capricornio. Es decir, ¿pasa o no pasa? ¿Estás adentro o estás afuera? ¿Sí? ¿Vale o no vale? Y la luna dice inconscientemente que sea diferente. A mí no solo me interesa que sea diferente. Y el destino le dice, tú vienes a ser un visionario. Esa es la combinación de la carta de Gottfried Wilhelm Leibniz. Ah, bueno, para acabar de mirar rápidamente, tiene un Mercurio en el signo de Géminis y también en el signo de Capricornio. Entonces, ¿qué es Mercurio? Mercurio es la mente racional, ¿no? Mercurio es la palabra. Mercurio son los números, son las letras, son las ecuaciones también, que cuando están en Capricornio se vuelven matemática pura o se vuelven física pura o se vuelve una comprensión que define el universo. Entonces vamos a mirar diferentes momentos en la vida de Leibniz y cómo se ven astrológicamente. Un momento clave en la vida de Leibniz fue 1666. Estaba pequeño, todavía tenía 20 años. Y en ese momento escribe como tema de graduación una disertación sobre el arte combinatorio. ¿Qué pasaba a nivel de astros, astrológicamente? Que era una de esas conjunciones de Saturno y Neptuno en el signo de Capricornio, que es el de la física. Entonces, veamos de qué trata este arte de la combinatoria. Apenas vi el gráfico y dije, esto es increíble, ¿no? Es el mismo diagrama que se está utilizando para el Ikigai ahorita y es la base de la astrología y de toda la metafísica además que se venía haciendo desde Egipto. Entonces, se basa en tener
8 esferas, dos conjuntos de 4 y 4, donde hay conexiones en todos los sentidos. Uno puede conectar la tierra con el aire y ver cómo son contrarios, ¿no? Cómo es contrario el fuego y el agua. Nosotros aquí vamos a verlo diferente. Nosotros vamos a decir que lo que es opuesto es el fuego y la tierra. Aquí dicen que es el fuego y el agua. ¿Sí? Este también es una revolución, pero parte de la misma idea y después va a haber unas combinaciones, igual que acá hay unas combinaciones de colores entre los diferentes elementos, acá también hay estas líneas diagonales que cada uno pues tiene su significado. Entonces pues aquí no lo vamos a detallar, pero es bien interesante y en el centro tiene una flor y ya sabemos que él pues más tarde va a ser parte de la logia de los Rosacruz. Y saqué una parte de lo que hizo Leibniz para ver por qué es importante en la historia. Entonces, el arte de la combinación, de la combinatoria, lo hizo en el 66, en 1666 con 20 años, como disertación doctoral. Y ahí Leibniz desarrolla ideas claves sobre la lógica, la combinatoria y la creación de un lenguaje universal basado en símbolos matemáticos, ¿no? Todo eso es fundamental para lo que va a ser la computación después. ¿Qué es el arte combinatorio? Entonces, Leibniz define el arte combinatorio como una técnica para organizar y combinar ideas básicas para generar conocimiento nuevo. Yo cojo una serie de ideas básicas y con ellas las combino y creo conocimiento nuevo. Su idea central es que todos los conceptos pueden descomponerse en elementos fundamentales y que luego pueden combinarse de manera sistemática para formar pensamientos más complejos, ¿no? Es un lenguaje. Eso es lo que hace la astrología. También. O sea, sí, este pensamiento sirve para promover la ciencia, pero también la astrología. Esa idea de la creación de un lenguaje universal, pues es precisamente, la astrología también es un lenguaje universal. Entonces, él propone la idea de un lenguaje simbólico universal en el que los conceptos pueden representarse por símbolos y manipularse matemáticamente. ¿Sí? Entonces, todo esto es el fundamento de la ciencia. Y uno dice, pero qué curioso, esto es, ¿no? Toda la vida lo ha hecho la astrología. Esta idea anticipa el desarrollo de la lógica matemática y la informática moderna, ¿no? Hay una relación entre la matemática y la computación. Leibniz introduce principios de combinatoria que luego influirán en las matemáticas y la probabilidad y la teoría de conjuntos, ¿no? Esta idea de los círculos entrelazados es la teoría de conjuntos. Y la probabilidad es esta incertidumbre de saber en dónde está un electrón, ¿no? Claro, ellos en ese momento no sabían de electrones y de todo esto, pero el concepto sí estaba. El Neptuno era el mismo, ¿no? La duda era la misma. Su concepto de componer ideas en unidades mínimas es un precursor de su máquina para calcular que hizo en 1673. Un sistema binario que formularía ya más en firme en 1703, es decir, con la conjunción. ¿Sí? Y él, con todo esto que él estaba desarrollando, él creía que su sistema podía ayudar a resolver disputas filosóficas o científicas, ¿no? Sobre todo entre católicos y protestantes, que eran los que estaban peleando en ese momento. Y lo podían hacer mediante ese cálculo integral de ideas, ¿no? Que es precisamente por lo que pelea con Newton, que se inventa un cálculo integral que filosóficamente es el cálculo de la integralidad de todas las ideas, pero que se puede hacer matemáticamente. Entonces ellos hicieron una conexión entre la filosofía y la matemática muy interesante. Claro, al final se pierde toda la parte filosófica y queda solo la matemática. Él pensaba que si se lograba desarrollar completamente este lenguaje,
podría automatizar el pensamiento, ¿no? Que eso es la inteligencia artificial, una visión, ¿no? que, adelantada de la inteligencia artificial. Esta es una imagen de la máquina de calcular que hizo en 1673. O sea, ya había calculadoras en ese momento, el conocimiento estaba, faltaba era la guerra mundial para hacer la necesidad de que esto se hiciera eléctrico. Y era de manivela, pero hacía cálculos interesantes. Con estos cálculos es que con esta calculadora es que se hicieron muchos de los cálculos físicos y de planetas y de órbitas que se sacaron en ese momento. Él presenta esta máquina justo en un momento en donde Júpiter y Saturno están haciéndole cuadratura a su Sol Júpiter. Pareció curioso. Vamos a mirar mucho más esta carta. A los 30 años visita a Spinoza. Y Spinoza para él era un referente importantísimo porque era el que había logrado salirse un poquito de esa visión religiosa donde había un Dios al que uno le debía, ¿no? Que era como una persona que tenía voluntad y uno lo podía ofender, ¿no? A Dios, que decían ellos, pues es absurdo que uno pueda ofender a Dios, ¿no? O bueno, no sé si ellos propiamente, pero sembraron esa semilla de dudar de que esa concepción de Dios había que renovarla. Ujú. Para 1696 se hace Rosacruz, se inicia en la alquimia, ¿no? Para poder acceder a todos los libros que tenían los que pertenecían a estas sectas. ¿No? Y la química es que no había esa diferencia todavía entre química y alquimia. Entonces tenían que aprender esos principios que después, ¿no? Nadie va a decir que Newton era astrólogo, ¿no? Pero no se podía estudiar las estrellas sin saber, sin coger los libros de astrología. En 1700 funda la Academia de Ciencias de Berlín, un momento en el que ya se están acercando Júpiter y Neptuno, ¿sí? La conjunción se va a dar cuando este Júpiter llegue aquí al lado de Neptuno en el signo de Aries. Perdón, Saturno, ¿no? Saturno se está acercando a Neptuno, entonces la conjunción es entre estos dos. Y Júpiter vamos a ver cómo acompaña y también va a llegar al tiempo a esta reunión. Y también lo va a hacer al lado de Venus, ¿no? Porque vemos que están Venus, Júpiter, Saturno y Neptuno todos juntos en Aries. Entonces, de 1700 a 1703 empieza a gestarse todo lo que va a suceder ya en 1703. Entonces, lo que me llamó la atención de este es un momento un poco antes, donde había una luna con un Neptuno, con un Marte, con un Júpiter y con un Saturno, en donde precisamente Leibniz se escribe cartas con un jesuita que está en China y que le está hablando del I Ching. Y aquí está parte de la carta en la que Leibniz le responde a este jesuita lo que piensa del sistema del I Ching. Entonces dice, cuando vi por primera vez el libro de los números sagrados de Fuxi, Li Ching, me sorprendió descubrir una disposición tan admirable de los números en un orden que corresponde exactamente a mi propia aritmética binaria que había desarrollado con base en el principio de que todas las cosas pueden representarse mediante la combinación de unos y ceros. Entonces ya para 1703 él había visto cosas con el I Ching que le permitían pensar
en un lenguaje binario, ¿no? Es evidente, dice él, que los antiguos chinos habían concebido un sistema similar mucho antes que nosotros en Europa, lo que demuestra la profundidad de su sabiduría. Entonces, ¿qué es el I Ching? Entonces, el I Ching son 64 signos formados por unos y ceros. Aquí lo que sería el ceros es lo que se ve con dos líneas y lo que sería el uno es la línea continua. Entonces hay 64 formas de combinar estas líneas con esta distribución. Y cada uno de estos códigos de barras, por decirlo así, va a tener un significado que se desprende del análisis psicológico de cada una de estas líneas, ¿no? Al final, sobre cada una de estas líneas los chinos hacen un comentario. Y en la época de Confucio, Confucio, con toda su sabiduría, hizo unas aclaraciones sobre cada una de estas líneas, haciendo que este sea un manual de comportamiento y de búsqueda anterior fenomenal. Muy abstracto, muy de unos y ceros, que pues es lo que también yo por el otro lado he cogido y le he puesto color, ¿no? En este momento es unos y ceros, blanco y negro. Y en ese momento esa era la belleza, que no necesitaba más. Entonces veamos un poquito la carta de Newton. ¿Quién es Newton? Entonces, claro, Newton es un capricorniano hecho y derecho, ¿no? De casa 3 que es la del pensador. La casa 3 tiene que ver con Géminis y por eso con el pensamiento. Tiene este Sol un sextil a Urano, que es el innovador, el revolucionario, y otro sextil a esa combinación de Saturno y Júpiter en el signo de Piscis. Y ya vemos que para un científico es importante tener un Piscis fuerte, igual que Einstein era Piscis, porque van a analizar lo que es el infinito y lo que son las leyes universales. Y para entender lo universal tiene que uno acceder a Piscis. Sin Piscis es imposible entender lo universal. Entonces, él hace una síntesis con este sol de esta posibilidad de ser un transformador profundo, porque además está en el signo de Escorpio y es su casa uno, es decir, es por lo que él se reconoce y es lo que él, como lo van a ver a él, y es como el destino se le presenta. ¿No? Y tiene una luna en cáncer, entonces él tiene una línea mucho más conservadora que la de Leibniz, aunque también tiene un Venus en Acuario que lo puede hacer, ¿no? Que es como la contraparte innovadora a nivel emocional, aunque también está en la casa 4 que representa al padre. Entonces, quién sabe si en este caso él va a ser las veces de capricorniano y el padre el de no capricorniano, el de no obedecer las leyes, el de no, pues no sé en este momento cómo sea la relación con el padre, pero en astrología uno entiende al padre cuando mira la casa 4 y la diferencia que hay entre la casa 4 y la casa 3, que es su propósito. Ahora veamos rápidamente la carta de Bach. Bach es un personaje de Sol en Aries. Ya vemos que la conjunción se va a dar muy cerca de este mismo grado. Y tiene a este Neptuno en Piscis en la casa 12. ¿No? Esto es la conexión total con lo transpersonal. Y tiene al lado a la Luna, que es otra vez esa necesidad de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, acá hay una conexión, una necesidad de hacer las cosas diferente, conectado a todo ese inconsciente colectivo de Piscis, Neptuno y la casa 12. Y tiene en su casa 10 al signo de Capricornio, que es la métrica y la medida. O sea, como profesión es profesión Capricornio, pero como necesidad, como talento, tiene el talento de escuchar otras dimensiones. Además, tiene a Venus y a Mercurio en Piscis. Esto le da la capacidad de entender
los misterios y además de disfrutarlos. Entonces, esta es la carta de un músico. Tiene un Plutón en el signo de Cáncer, muy introvertido en la casa 4. En este caso, el padre, se ve la severidad del padre. Y una motivación a prueba de todo, un Marte en el signo de Sagitario y en la casa 8. Esto da la capacidad de salir de atolladeros, ¿no? Salir de esas profundidades de la casa 8. Entonces, en julio de ese año obtuvo su primer gran puesto estable como organista de la iglesia de San Bonifacio. Pues, en 1703 para él es importante. Y ahí pues tiene acceso a un nuevo órgano y comienza a destacar como improvisador y como compositor. Entonces es un momento importante en la vida de él. Al tiempo con la elaboración de esa música está el barroco, ¿no? El máximo detalle y la máxima tangibilidad. Si no lo pone en materia, no existe, ¿no? No hay la insinuación de cosas que podría ser de otras épocas, sino aquí es todo de ser explícito. Claro, y hay toda la abundancia que en esa época empieza a tener Europa gracias a las colonias, ¿no? Y este pues es Barbarroja, no le tengo acá la carta, pero me gusta la imagen de la otra versión de Saturno y Neptuno. Entonces, ahora sí podemos mirar qué está pasando ahorita. Entonces, y entonces vamos a comenzar con un momento que me parece que es definitivo, que no es exactamente la conjunción de Saturno y Neptuno. Aquí Saturno está en 1 grado, 40 minutos, y Neptuno está en 2 grados, 9 minutos. ¿Sí? O sea, ya están Saturno y Neptuno en el signo de Aries. Están muy cerquita de hacer la conjunción perfecta, pero todavía no lo han hecho. ¿Qué pasa en ese momento? En ese momento es un momento de luna nueva. Hay luna nueva cuando el sol y la luna están en conjunción, ¿no? Es el momento del inicio de un ciclo emocional. Curiosamente, ese día Júpiter está en 3 grados, es decir, a 1 grado de esta conjunción. Es decir, que esta es una conjunción muy fértil. Y está en cuadratura exactamente con la conjunción de Neptuno y Saturno. Entonces, por un lado está este potencial de despertar y por el otro lado hay un potencial de creatividad, de gestación, muy grande. Ambos son igualmente grandes. Es grande que haya una conjunción, ¿no? Una luna nueva con Júpiter encima. ¿Sí? Esto no pasa muy seguido en el signo de Cáncer. Entonces, aquí no leemos las cuadraturas como si tuviera que haber algo malo en algún lugar. Simplemente nos está hablando de dos potenciales que en principio serían contradictorios en tanto el Sol, Júpiter y la Luna están en el signo de Cáncer, que es un signo introvertido, mientras que Saturno y Neptuno están en Aries, que es un signo extrovertido. Entonces, la cuadratura está en, ¿voy hacia afuera, hacia lo espiritual, o voy hacia adentro, hacia lo espiritual? O sea, porque Júpiter representa lo espiritual, representa la religión, mientras que Neptuno representa la mística. Entonces, acá hay una cuadratura entre la religión y la mística. Claro, puede haber una pelea entre los místicos y los religiosos, pero también está dado el potencial para despertar a una combinación de los dos arquetipos. Y eso es lo que diríamos que es resolver la cuadratura. Si resolvemos la cuadratura, vamos a poder aprovechar toda esta creatividad que está en potencia. Si no, pues vamos a pelear con los que creen diferente y entonces así se nos va a ir la conjunción. Podemos derrochar ese potencial
peleando con alguien, ¿no? Y sí, ¿no? Es una de las posibilidades. Pero si uno puede tener la conciencia de que es posible gestar algo nuevo, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, esta viene muy cerca, 25 de junio no falta nada, ¿no? Para que estemos pendientes. ¿Pendientes de qué? Estemos atentos, receptivos a esa información que nos viene a nosotros sin haberla pedido, ¿no? Que viene esa información que nos va llegando, que dice uno, no sé de dónde me llegó, pero me llegó. Y es fundamental. Es un momento increíble porque si ustedes se fijan, Mercurio está en sextil con Urano, que está en sextil con Neptuno, que está en sextil con Plutón. O sea, todos los transpersonales están en sextil junto con Mercurio, que es el planeta del entendimiento. Y está en Cáncer, que ese es el entendimiento interior. O sea, acá hay un potencial para entender interiormente el significado de los transpersonales, la mente, el espíritu y la esencia. ¿Sí? Entonces, yo diría que si estamos esperando un mensaje del más allá, este sería el momento para pedir la conexión, ¿sí? Aquí hay, y no solamente es una hora o en un momento específico, aunque, claro, cuando es una luna nueva, sí, hay un momento de la luna nueva y hay una hora, ¿no? Ya después podríamos mirar exactamente a qué horas es y qué significa para cada uno. Pero yo diría que es el momento en donde podemos aprovechar mejor la energía de Neptuno y Saturno ahorita antes del 20 de febrero del otro año, que ya va a ser la definitiva, ¿no? Porque después de esta viene la siguiente, que es la del 12 de julio. ¿Qué pasa el 12 de julio? El 12 de julio Neptuno ha empezado a retrogradar, es decir, está acercándose a Saturno. Y Saturno, que también va a retrogradar, no ha empezado a retrogradar. Entonces, quiere decir que no solo Saturno se estaba acercando a Neptuno, sino que ahorita Neptuno se está acercando a Saturno, ¿no? Que eso simbólicamente es muy interesante porque ya no es el planeta menor acercándose al mayor, sino que en algún momento el planeta menor estaba buscando al mayor y en otro momento el mayor se devuelve y le responde. Luego, este momento es importantísimo porque aunque no haya una conjunción perfecta, sí van a estar a minutos de diferencia y eso va a generar un beso cósmico en donde nos van a dar como un tráiler, un preview de lo que va a suceder cuando se perfeccione la conjunción allá el 20 de febrero. Entonces, por eso este momento también es muy importante. Entre este momento y el momento que vimos en la lámina anterior, pues ahí está toda la transmisión. Entonces, no podemos decir que sea este día o el otro, sino es todo lo que hay entre este día y el otro, ¿no? Como preview. Y ya después, el otro año, ya vamos a ver qué vamos a hacer con esa información, porque ahorita no sabemos cuál es la información. Después del 25 empezamos a encontrar informaciones más rápido. Y si estamos atentos a toda la simbología de lo que nos pasa, ahí está la clave de nuestros siguientes 36 años, que es el término del ciclo de Saturno y de Neptuno, ¿no? En este caso ya vemos que va a ser un poco más inclusive de 36 años. Entonces, esta es la otra fecha que no está muy lejana y que vamos a ver dónde cae en las cartas ya de los que están participando en el curso. Y ya para ver qué sucede en el 2026. Ah, pero aquí hay un error. Esta no es la del 2026 porque Plutón está en Leo y eso es imposible para el 2026. Entonces yo les muestro en el otro programa. Entonces, aquí estamos 2025. Vámonos acá
Vámonos hacia adelante al 2026. 26 y se da en febrero. Pero, y se da como el 20, creo que es. 20. Ay, aquí. Sí, aquí ven. Ah, bueno, este, no, aquí hay algo que no. Ah, no, esto es más adelante. Entonces pongámosla acá. Vamos hacia adelante en días. Aquí está. Si ven, aquí está Neptuno en cero y Saturno en cero. Bueno, salvo unos minutos, habría que moverlo un poquito, pero ya es alrededor del 21 de febrero del 2026. ¿Sí? Entonces, esa conjunción, ¿con qué va? Primero el Sol va a estar en Piscis, luego eso acentúa el poder de este Neptuno. También va a estar Venus y Mercurio en Piscis, que también están potenciando a Neptuno. Y para acabar de completar el nodo norte, también está en Piscis, dándole potencia a Neptuno. O sea, este es un Neptuno que está cargado. Por el otro lado, Saturno, que representa a Capricornio, está aquí generando el marcador de tiempo, ¿no? Es como el cronómetro que se pulsa, que termina un periodo e inicia el otro. Tiene dos trígonos, ¿no? Porque dos sextiles, que es el sextil a Plutón y el sextil a Urano, ¿no? Que es el sextil que forma un trígono entre Plutón y Urano. Eso hace toda la diferencia porque es un momento en el que la conjunción de Neptuno y Saturno está en armonía con los planetas transpersonales y además en signos impares, en signos creativos. Aries es el número 1, Acuario es el número 11 y Géminis es el número 13. Todos números impares, todos pues números de libertad, fuego y aire, que se avivan mutuamente, que son todo lo contrario a Piscis y Tauro, que son agua y tierra, ¿no? Entonces, este es un despertar del agua, es un despertar de la inconsciencia, es un despertar del seguir las cosas como venían funcionando, ¿no? La inercia es muy de los signos de tierra. Los signos de tierra son muy conservadores, mientras que los signos de fuego y aire son los liberales. Y todos tenemos conservadores y liberales, ¿sí? En cada una de nuestras cartas. La luna además va a estar en el signo de Aries. Y eso es importante porque la luna, nosotros como Colombia tenemos la luna en el signo de Aries. Entonces, quiere decir que vamos a resonar de una manera muy potente con esta conjunción. Entonces vamos a ver qué, ¿no? Cómo se presenta, porque se puede presentar de muchas maneras. Hasta último momento yo diría que no se escoge la forma definitiva. Esta es el potencial de todo lo que podría suceder y las mil maneras de canalizar esta energía. Hasta que finalmente la combinación de todas las cartas escoge un evento por encima de los demás. Y bien, pues eso es lo que es la teoría de las conjunciones Neptuno y Saturno. Ya lo demás sería con cada carta empezar a ver qué significa para mí, ¿no? Para cada uno. Pero bueno, eso sí lo haremos en la siguiente sesión.